The Morning Finance, 22 de julio. La ilusión del control. Hay un momento, justo antes de que todo se rompa, en el que parece que alguien tiene el control. Un presidente que impone un plazo. Una empresa que promete una fecha de lanzamiento. Un banco central que fija una tasa. Un país que se sienta a negociar pensando que todavía tiene ventaja. Hoy, 22 de julio, 4 historias distintas están a punto de demostrar exactamente lo contrario. En Medio Oriente, un conflicto que debía apagarse se acaba de encender otra vez, y esta vez ya está tocando el precio del petróleo en 5 países distintos. En Washington, un presidente acaba de poner un cronómetro a toda una industria que fabrica el 90% de las medicinas que consume Estados Unidos, y nadie sabe todavía qué va a pasar cuando ese reloj llegue a cero. En Silicon Valley, la empresa más poderosa de inteligencia artificial del mundo está a punto de reportar resultados con un problema que no puede esconder. Lo que prometió, todavía no existe. Y en México, mientras el gobierno se sienta a defender su lugar en la mesa más importante del comercio mundial, un grupo de empresas acaba de mostrar algo curioso. Unas ganan exactamente donde el mundo se está rompiendo, y otras pierden por la misma razón. ¿Qué tienen en común el petróleo, las medicinas, la inteligencia artificial y una negociación en la Ciudad de México? Que en los 4 casos, alguien creía tener el control. Y hoy vamos a descubrir quién realmente lo tiene. No todos los días se sienten iguales en los mercados. La mayoría son ruido, pero hay días como hoy, donde varias piezas separadas empiezan a moverse al mismo tiempo, como si respondieran a una sola fuerza invisible. Esa fuerza tiene un nombre, aunque casi nadie la menciona en voz alta: la pérdida de control. Gobiernos que intentan forzar decisiones con plazos y aranceles. Empresas tecnológicas que prometieron una revolución y ahora deben explicar por qué se está retrasando. Países que negocian con cartas que creían tener guardadas, solo para descubrir que el otro lado también las conoce. Hoy no vamos a contarte una lista de noticias. Vamos a seguir el hilo de una sola pregunta. ¿Qué pasa cuando el plan no sale como se esperaba? Porque eso, exactamente, es lo que está ocurriendo en 4 frentes distintos del mundo, al mismo tiempo. El barril que nadie puede controlar. Empecemos por el lugar más antiguo donde el poder y el petróleo se han peleado durante décadas: Medio Oriente. Todo parecía apuntar a que la tensión entre Estados Unidos e Irán se enfriaría. No fue así. Estados Unidos amplió sus bombardeos contra objetivos militares iraníes. Irán respondió atacando bases estadounidenses en 3 países distintos: Bahrein, Kuwait y Jordania. ¿El resultado? El petróleo tocó su precio más alto en 5 semanas. Pero el dato que de verdad debería preocuparte no es el precio. Es lo que está pasando en el mar. Barcos petroleros completos están cambiando de ruta en el Mar Rojo. Otros directamente están dando media vuelta en el Estrecho de Hormuz, uno de los puntos de tránsito de petróleo más importantes del planeta. Cuando el transporte de energía empieza a torcerse, no es una señal política. Es una señal económica. Y las señales económicas, tarde o temprano, llegan a tu recibo de gasolina, a tu vuelo, a tu súper. Pero lo más interesante no es el conflicto en sí. Es lo que Estados Unidos decidió hacer, al mismo tiempo, en un frente completamente distinto: su propia industria farmacéutica. El ultimátum de 2 años. Donald Trump acaba de poner una fecha límite a una industria entera. Los fabricantes de medicamentos genéricos, que producen más del 90% de las recetas que se surten en Estados Unidos, tienen ahora 2 años para mover su producción al país. Si no lo hacen, enfrentarán un arancel de 100% a partir de agosto de 2028. Y si aún así no construyen plantas en suelo estadounidense, ese arancel subirá a 200% un año después. Suena a una jugada de control total, obligar a una industria completa a regresar a casa. Pero aquí está la contradicción que nadie está diciendo en voz alta. Forzar el regreso de una industria no la hace más eficiente de inmediato. La hace más cara, y una industria más cara, en medicamentos genéricos, no es un tema menor. Es el tipo de medicina que usa la mayoría de la población, la más sensible a cualquier alza de precio o cualquier retraso en el suministro. Es la misma paradoja que vimos con el petróleo hace un momento. Se intenta imponer control mediante la fuerza, y lo que se genera, en el corto plazo, es más incertidumbre, no menos. Y mientras Washington reorganiza a la fuerza una industria completa, del otro lado del país, otra empresa está a punto de enfrentar un problema completamente distinto. No puede cumplir lo que prometió. La promesa que todavía no existe. Alphabet, la empresa detrás de Google, reporta resultados hoy. Y llega a ese reporte con un problema que ya no puede esconder detrás de comunicados bonitos. Gemini 3.5 Pro, la pieza que se suponía debía consolidar su liderazgo en inteligencia artificial, se retrasó. Esto no es un detalle técnico.
Es la pregunta que todo Wall Street se está haciendo en silencio. Si las empresas de tecnología han invertido decenas de miles de millones de dólares en centros de datos para entrenar estos modelos. Y si el producto final tarda más de lo prometido en llegar. Los analistas todavía esperan que los ingresos de Alphabet en este segundo trimestre alcancen 116.930 millones de dólares, impulsados sobre todo por Google Cloud. La cifra suena enorme, pero el mercado no está preguntando cuánto ganó Alphabet ayer. Está preguntando si el dinero que se está invirtiendo hoy en inteligencia artificial de verdad se va a convertir en ganancias mañana. Y aquí es donde la historia empieza a conectarse. Gobiernos que imponen plazos que no pueden garantizar resultados. Empresas tecnológicas que prometieron fechas que no pudieron cumplir. Un patrón repitiéndose en dos industrias que, en apariencia, no tienen nada que ver entre sí. Pero había una tercera pieza, más silenciosa, que confirma que el patrón es real. El único que sí cumplió. Mientras Alphabet enfrenta dudas y la industria farmacéutica enfrenta un ultimátum, hay una empresa que hizo exactamente lo contrario. Cumplió, sin drama, sin promesas rotas. Capital One, uno de los bancos de consumo más grandes de Estados Unidos, reportó un aumento en sus utilidades del segundo trimestre. El ingreso neto por intereses llegó a 12.370 millones de dólares. La utilidad neta ajustada, a 3.600 millones. ¿Por qué importa esto en medio de tanta incertidumbre? Porque nos dice algo que las noticias de guerra y tecnología no pueden decirnos. El consumidor estadounidense, el que usa tarjeta de crédito, sigue gastando. Sigue pagando. Sigue sosteniendo la economía desde abajo, aunque arriba todo parezca inestable. Aún así, la acción de Capital One ha caído en lo que va del año. Es decir, el mercado no está premiando ni siquiera a quien sí está cumpliendo. Está demasiado ocupado mirando hacia otro lado, el petróleo, los aranceles, la inteligencia artificial. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, algo muy parecido, control que se pierde, promesas que se ponen a prueba, empieza a repetirse a miles de kilómetros de distancia, en México. México. Hoy, en la Ciudad de México, se juega una versión distinta de la misma historia. Continúa la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos, en el marco de la revisión del TMEC. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, llega hoy al país para reunirse con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y con la presidente Claudia Sheinbaum. México llega con una agenda de 13 temas prioritarios. Aranceles bajo la sección 232, gravámenes a vehículos, semiconductores, cobre, productos farmacéuticos, barreras comerciales, el etiquetado, Made in USA, y hasta el impuesto a las remesas. La meta, mantener la ventaja arancelaria que México tiene frente al resto del mundo. Pero aquí aparece la misma contradicción que vimos en Washington con las farmacéuticas. Estados Unidos, en paralelo, sigue anunciando aranceles nuevos, incluyendo uno de 50% a ciertas importaciones canadienses. Si Canadá, el otro socio del TMEC, ya está bajo presión, ¿qué garantiza que México no sea el siguiente? Esa incertidumbre ya se refleja en los resultados de las empresas mexicanas que reportaron esta semana. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque no todas están viviendo el mismo momento. Grupo México sorprendió con ingresos que crecieron 34.9% y un EBITDA que avanzó 49.6%, impulsado por precios más altos del cobre. Mientras el mundo teme por el suministro de energía y minerales, Grupo México se está beneficiando exactamente de esa tensión global. América Móvil, por su parte, creció 3.1% en ingresos, con una base de clientes de pospago más sólida. Un crecimiento estable, casi aburrido comparado con el resto. Pero en un entorno como este, aburrido puede ser una virtud. Kimberly-Clark de México reportó cifras positivas, con ahorros cercanos a 450 millones de pesos que compensaron el alza en costos de petroquímicos. Y Sigma, con menos ingresos pero más rentabilidad, alcanzó su mayor volumen para un segundo trimestre en su historia, gracias a México, Europa y Latinoamérica. Pero no todas las historias mexicanas terminan bien. Nemak mantiene una guía de crecimiento que el mercado ya empieza a ver como demasiado optimista, presionada por una industria automotriz débil. Qualitas reportó resultados por debajo de lo esperado, con un índice de siniestralidad más alto por el inicio de temporada de lluvias y nuevas reglas de IVA. Y Bolsa Mexicana de Valores, aunque con ingresos sólidos, vio cómo su gasto en transformación digital le comió buena parte de su rentabilidad. Es el mismo patrón, una vez más. Quienes están conectados a lo que el mundo necesita con urgencia, cobre, infraestructura, eficiencia, están ganando. Quienes dependen de industrias más débiles o de promesas de crecimiento futuro, están teniendo que ajustar sus expectativas.
Y hay un último dato que conecta absolutamente todo lo que hemos visto hoy. Ayer, la encuesta Citi a economistas ajustó a la baja su expectativa de inflación para México, de 4.15% a 4.09% para este año. Pero mantuvo sin cambio su expectativa de crecimiento económico, apenas 1.1%. Es decir, los precios se están calmando un poco, pero la economía no está creciendo más rápido por eso. Control parcial, nunca control total. Si prestaste atención, ya viste el patrón repetirse 4 veces en menos de 20 minutos. Estados Unidos intenta forzar con bombardeos una salida en Medio Oriente, y lo único que logra es empujar el precio del petróleo y desviar barcos completos de su ruta. Intenta forzar con aranceles el regreso de la industria farmacéutica, y lo que genera es incertidumbre sobre el precio y el suministro de medicinas. Alphabet intentó forzar una fecha de lanzamiento para su inteligencia artificial, y la realidad la obligó a retrasarla. Y México intenta forzar, en una mesa de negociación, mantener una ventaja que depende enteramente de decisiones que se toman del otro lado de la frontera. En los 4 casos, alguien creía tener el control. En los 4 casos, la realidad demostró que el control real siempre es parcial, siempre es prestado, y siempre puede cambiar de manos. La verdadera pregunta que deja el día de hoy no es quién tiene el control ahora mismo. Es esta: ¿qué estás haciendo tú para no depender de que alguien más lo tenga? Porque las empresas que hoy sorprendieron al mercado, Grupo México con el cobre, Capital One con el consumo, Kimberly-Clark con su eficiencia, no lo hicieron prometiendo controlar el futuro. Lo hicieron adaptándose a él, más rápido que los demás. Esa, al final, es la única forma de control que realmente existe en los mercados. Si este video te ayudó a conectar puntos que las noticias sueltas nunca te muestran, ese es exactamente el objetivo de The Morning Finance. No solo contarte qué pasó, sino ayudarte a entender por qué importa para tu dinero. Suscríbete y activa la campana para no perderte el análisis de mañana, porque el TMS, los resultados de las tecnológicas y el conflicto en Medio Oriente van a seguir moviendo tu bolsillo esta semana. Y déjanos en los comentarios, si tú fueras Alphabet, Estados Unidos o México, ¿arriesgarías el corto plazo por una promesa a futuro, o preferirías resultados seguros aunque sean más pequeños? Léenos abajo, respondemos los comentarios más interesantes en el próximo video. Disclaimer: este video tiene fines informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera, fiscal o legal. Los mercados financieros implican riesgos, y el desempeño pasado de cualquier activo, sector o empresa no garantiza resultados futuros. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, consulta con un asesor financiero certificado.